teóricos desgrabados o con materiales de ese estilo, las preguntas si realmente se ve una diferencia. Ya me había pasado en otras comisiones, suele suceder eso. A veces se considera que el teórico desgrabado es suficiente para rendir, pero sinceramente no. Con el teórico desgrabado lo que uno puede hacer es contextualizar al autor y, digamos, pensar lo que sería la escena del momento en el cual escribió, pero después se necesita algún paso por el texto o en su defecto por el práctico, o por los prácticos del campus, de manera tal que ustedes puedan demostrar que no solo contextualizan al autor, sino que están, digamos, entendiendo más o menos o pasando por la obra. Es lo que dice la profesora Rossi en el primer teórico desgrabado, en el primer teórico, en el video del primer teórico, en los primeros minutos, o sea, seguramente lo habrán visto, que es esta cuestión de pasar por los textos. Y lo que se evalúa en realidad es si han pasado por los textos o no. Entonces algunos parciales estuvieron muy bien, y otros más o menos, y otros bien. Y entiendo que historia de la psicología puede tener sus complicaciones, porque son muchos autores. Y hay que adecuarse digamos, al pensamiento de cada autor semana tras semana. Así que, no sé si respondí, pero en general bien, sí. La verdad que sí. Tendría que... No, me gustó mucho de algunos trabajos, sí, sinceramente. Así que nunca pienso igual la relación digamos, en términos de orgullo en esto. Pero sí, me gustó que hayan realizado un buen examen, aquellos que pudieron hacerlo. Bien, ¿qué otros comentarios, dudas que tengan con respecto a la corrección o a la evaluación en sí? Porque va a haber un momento similar que es dentro de un mes aproximadamente, cuando tengan que rendir la integradora, ¿no? Sí, un mes. ¿Qué fecha tiene el segundo parcial? Bien. Tendría que entrar al campus para mayor certeza, pero creo que a ustedes les toca el 19 de noviembre. Dame un segundo, porque te voy a dar la fecha exacta. Tengo que entrar al cronograma. Nos queda esta clase, la próxima que es de Dilthey, la otra es de Freud. Nos queda un repaso, así que sí, es muy probable que sea el 19. Ya te lo confirmo. No, menos mal que confirmé, es el 12. ¿Sí? Entonces nos queda la clase de hoy, la del 22, la del 29, la del 5, la del 5 de repaso. Después, bueno, el 12 tiene el examen. ¿Otras dudas, consultas, inquietudes? Sí, exactamente. Apunta a lo mismo, que es básicamente que ustedes articulen distintos autores en torno a un tema o dos temas, pero la consigna es extremadamente similar. Tiene una particularidad que ustedes tienen que partir desde los últimos desenlaces contemporáneos. Esto es, o de Dilthey, o de Merleau-Ponty, o de Freud, y a partir de ahí elaborar articulaciones con otros autores. Por lo general, es un autor del desenlace contemporáneo, por ejemplo, no sé, Freud, comparado con un autor de la modernidad, que puede ser Descartes. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? En torno a cuerpo y pulsión en Freud, ¿sí? Hablar sobre la cuestión de
del cuerpo, o cómo es conceptualizado el cuerpo en la noción de pulsión que elaboró Freud, contrastarlo eso con el cuerpo en las pasiones del alma, y de ahí ir a algún autor del siglo XIX. Comparar instinto y pulsión, por ejemplo. Puede haber una pregunta más, siempre son 4 temas en realidad. Una pregunta por la escena, o la diferencia entre lo contemporáneo y lo moderno, o otro autor, no sé, instinto. O sea, No te como que puedo escuchar. se tildó tu imagen y no escuchamos más nada de lo que dijiste, ¿A partir de cuándo? de cuando empezaste a hablar. Tengo problemas con la conexión, entonces permítanme, no sé, 5 minutos, nos encontramos y media, ¿sí? Voy a ver si lo puedo solucionar. ¿Bien? Dale. Dale, no hay problema. Importante es que ustedes entiendan de que se tratan de autores de los desenlaces contemporáneos que tienen visiones absolutamente opuestas en torno a qué es la ciencia y qué es la psicología, sobre todo Watson. Dilthey es un filósofo que nos va a hablar sobre las ciencias del espíritu, ese es el nombre que le puso, pero no son otra cosa que las ciencias humanas. No se va a detener específicamente en la psicología, pero nos va a hablar sobre la importancia de tener un método y un objeto de estudio que sea específicamente humano. Le puso ciencias del espíritu por una cuestión del lenguaje alemán, pero serían como ciencias de la cultura. Dilthey entonces nos va a hablar sobre lo específicamente humano que es el mundo de la cultura. ¿Sí? Los seres humanos nos distinguimos de los animales por tener una cultura, por hacer cosas simbólicas, bien, con significado, con valores y variables a lo largo del tiempo. Por otro lado, Watson va a señalar que la psicología debe ser entendida como una rama de la biología. Es una rama de la biología, según Watson, y tiene que ser entendida de esa manera, como una ciencia natural. Entonces, yo les hice esta introducción para que vean, dentro de los desenlaces contemporáneos, 2 autores con perspectivas distintas de qué es la psicología y qué es la ciencia específicamente. Y recuerden además que nosotros vemos 5 salidas o 5 desenlaces contemporáneos, de los cuales tenemos que dividirlos en 2. Por un lado, aquellos desenlaces contemporáneos centrados en la noción de la significación, la subjetividad y lo simbólico, esto lo menciona la profesora Rossi en los teóricos, y luego tenemos 2 desenlaces contemporáneos, uno son los autores franceses que vimos hace 15 días, ¿sí? La Escuela Clínica Fisiológica de Ribot y Dumas, y también podemos inscribir a Watson dentro de, con su propuesta del conductismo, como desenlaces contemporáneos anclados en lo biológico, más cercanos al siglo XIX. ¿Sí? Siempre los desenlaces contemporáneos van a retomar, profundizar o revisar cosas del siglo XIX, de la escena de la transición, digamos. Watson y los franceses van a estar más anclados, más mirando a este siglo XIX por la importancia que le dan a lo biológico. ¿Por qué se le dice desenlace contemporáneo? No sé, pregúntenle a la profesora Rossi. Es algo que tiene validez dentro de la cursada, o sea, si ustedes leen desenlaces contemporáneos por ahí, va a tener otro significado. Lo podemos entender primero, vamos a darte una respuesta, porque tiene una lógica, no es que se le ocurrió una mañana. Desenlace en el sentido de que toda historia tiene como una estructura, ¿sí? La introducción, el nudo y el desenlace. Bien, son como 5 finales que abren distintos desarrollos que se dieron a lo largo del siglo XX
y que en cierta medida son contemporáneos a nosotros, o sea que son de nuestro tiempo. Watson, vamos a ver que dice cosas absolutamente incomprensibles desde ya 100 años de diferencia, pero no deja de ser el fundador del método conductista, de la perspectiva conductista en psicología, ¿sí? Que tiene amplia vigencia, aun cuando no se siga exactamente a Watson, hay terapias propiamente conductuales. Lo mismo los franceses. Los franceses son la salida o el desenlace que va hacia la rama de la neurofisiología. Todos los descubrimientos que manejaban en la época de Ribot y Dumas quedan, digamos, quedan anticuados y superados por todas las perspectivas que se dieron en el siglo XX, pero no dejan de ser los introductores de la neurofisiología. Freud es contemporáneo de nuestro tiempo, porque ustedes hasta tienen que leer una materia entera anual sobre textos de él, así que es propiamente de nuestra formación. Y vamos a ver cómo Dilthey y Merleau-Ponty fueron autores también muy importantes para pensar la psiquiatría en el siglo XX. En el caso de Dilthey, y el pensamiento sobre el cuerpo, que también tiene mucha vigencia, y uno de sus principales referentes es Merleau-Ponty. Además, Merleau-Ponty, que es el autor que vamos a ver la clase que viene, es uno de los que mayor recepción, mayor interés pone en la psicología de la Gestalt. Nosotros no vemos a la Gestalt, pero vemos a Merleau-Ponty, que es, digamos, alguien que estuvo formado en esa tradición. Entonces, son desenlaces porque son distintos finales de historia de la psicología. Lo que quiere abrir la profesora, en realidad son distintos finales a la historia de la psicología. Eso es desenlaces contemporáneos. ¿Se entendió más o menos cuál es la idea que estaba manejando? Sí, sí. Bien. Entonces, estos autores, como bueno, Watson, Ribot, Dumas, como se enfocan más en lo, como vos dijiste, más en el cuerpo y demás, habías dicho que entonces miran más los autores del siglo XIX por el tema biológico y por todo eso, ¿no? Entonces como que se enfocan en el siglo XIX, no tanto en lo anterior, en Kant, Claro. en Hume. Dos cositas, entendí, digamos, comprendiste hacia dónde iba, pero la cuestión del cuerpo es algo que aborda Merleau-Ponty. Lo vamos a ver la clase que viene y te va a quedar más claro. Watson y los franceses están, digamos, focalizados en lo biológico. Merleau-Ponty maneja una noción de cuerpo que no es enteramente biológica. Por eso quiero hacer esa diferenciación para, digamos, para que tengan una idea, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Sí es cierto que Watson y Watson y los franceses, Ribot y Dumas, sí están interesados en un enfoque puramente propio de las ciencias naturales. No sé si no se van a acordar, obvio que no, pero los choques emocionales eran un hecho biológico, decía Dumas. ¿Sí? Las causas de las pasiones son causas fisiológicas, orgánicas. Uno es apasionado porque una disposición biológica lo permite. Y en Watson también, o sea, la psicología es una ciencia natural. Bien. Además, Watson es el último autor que nos va a hablar sobre las emociones. ¿Y cómo va a entender las emociones? Con el esquema estímulo-respuesta. Por lo tanto, las emociones son un tipo de respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Y bueno, una respuesta que se da frente a ciertos estímulos, que vamos a ver cuáles son, pero siempre esta respuesta emocional es, de alguna manera, una reacción inútil, perjudicial, accesoria, frente a lo que sería una respuesta eficiente a un estímulo. Tener miedo
¿sí? No sé, estamos en una situación en la cual vemos, no sé, un animal, cualquiera, ¿no? Un perro nos muestra los dientes y se acerca hacia nosotros, podemos tener miedo. Ahora, eso sería una respuesta eficiente. O sea, nuestra supervivencia, cerca de Darwin está Watson, ¿no? Nuestra supervivencia se apoya en esa clase de respuestas. Ahora bien, si nosotros vemos una cucaracha y nos subimos a una banqueta, en el caso de tener una banqueta, cucarachas puede llegar a ver, dado que vivimos en una gran urbe, si nosotros hacemos eso ya estamos frente a una fobia. Y una fobia sería una reacción perjudicial, inútil, accesoria. Pues estás en medio de una reunión y te subiste a una banqueta por una cucaracha, es un poco perjudicial para tu vida social. Ponele. O no salís a la calle porque realmente le temes a, no sé, a cómo manejan las personas. Y en vez de estar precavido o precavida frente al tránsito, lo que hace es una respuesta fóbica de, no sé, tenerle miedo y no salir a la calle. Entonces, vamos a volver a esto, ¿sí? Es la idea la idea central de Watson, pero tenemos que tener en cuenta que las emociones se introducen dentro de un esquema de estímulo-respuesta, siendo una respuesta siempre accesoria, inútil, excesiva y perjudicial frente a un estímulo. Bien, más o menos estamos. Bueno, el texto que nosotros tenemos es de 1925, pero digamos, la obra fundamental, la obra que, digamos, inaugura el conductismo, la escribió Watson en 1913, la profesora la refiere como el manifiesto conductista, el texto es la psicología tal como la ve un conductista. Como método pueden decir que el método es el conductismo, o también pueden decir que es la observación experimental, es un poco más apropiado. Y el hecho en sí es lo que les acabo de decir, es la cuestión de entender a las emociones dentro del estímulo-respuesta, como un tipo de respuesta. Y sobre todo, el hecho de la conducta. Entonces, reformulando, si necesitan así más precisión, el método es la observación experimental. Vamos a ver cómo se modifica la cuestión de el laboratorio, ¿sí? O más bien cómo trabaja el conductista, cómo se modifica digamos, lo experimental y el sujeto con el cual se está experimentando. Y el hecho, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en esta observación experimental son respuestas frente a estímulos. Respuestas observables que podemos caracterizar como conductas. Por lo tanto, la conciencia no va a ser un objeto de estudio para Watson. No es que Watson niegue que exista una conciencia, lo que niega es el estudio científico de la conciencia. Y ahí tenemos las primeras páginas del capítulo 7, que se llama Emociones, de este libro llamado El Conductismo, en el cual se va a preguntar por cuáles son las emociones innatas o no aprendidas, o sea, cuáles son parte de nuestra formación o de nuestra dotación genética, cómo adquirimos nuevas emociones y cómo perdemos las viejas. O sea, cómo modificar nuestras respuestas emocionales. Y ya en la entrada del texto lo que va a hacer es establecer, digamos, una polémica con dos referentes psicológicos que tiene en mente Watson. Uno de ellos es el psicoanálisis, en la medida que señala que el psicoanálisis no tiene ningún tipo de fundamento científico,
Y el otro objeto polémico es James, William James, que quizás vieron o no en psicología general. William James había realizado, digamos, un abordaje de las emociones a partir de la introspección. El problema es que la introspección no es un método experimental, y por lo tanto, señala Watson, no, digamos, no se puede ni verificar ni observar la propia, digamos, introspección. Por lo tanto, deja de ser un abordaje científico en torno a las emociones. Y lo que va a proponer Watson es estudiar esto mismo, que es con cuáles emociones nacemos. ¿Sí? Se va a preguntar sobre cómo surgen las respuestas emocionales, cuáles son las emociones innatas o no aprendidas. Y para eso lo que va a tener que hacer es trabajar con niños y niñas. Porque si él lo que quiere buscar es cuáles son nuestras emociones originarias, tiene que ir a aquellos sujetos que menos condicionados estén con respecto a las emociones, que menos historia emocional tengan. Por eso no puede trabajar con adultos, porque la familia y otros ámbitos de sociabilización, ¿sí? Familia, escuela, la vida misma, han condicionado nuestras respuestas emocionales. Entonces sería mucho más dificultoso ver cuáles son las respuestas que traemos hereditariamente. Por eso va a trabajar con niños y niñas. ¿Pero qué clase de niños y niñas? Bueno, huérfanos. Niños y niñas de las maternidades, de los orfanatos, de las orfanidades. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen menos, digamos, condicionamiento familiar. Y además les permite a Watson y a su equipo de investigación manejar algunas variables, manejar algunos estímulos, modificar estímulos de manera tal de probar y ver qué respuestas produce. Bien, habíamos ya dado esta respuesta aproximativa a qué son las emociones. Si quieren tener una respuesta al respecto, lean la 145, 146, 147 y van a encontrar de que no te da una definición de qué son las emociones. Pero yo sé que ustedes necesitan definiciones. Emocionalmente necesitan una definición de qué son las emociones. Entonces manejemos estas, que es forma de respuestas inútiles, perjudiciales, excesivas frente a un objeto. Como puede ser una fobia, en la medida que es excesiva e inútil frente a lo que sería una respuesta de miedo, pero da muchísimas otras, como por ejemplo el fetichismo sería en todo caso una respuesta accesoria, inútil, frente a lo eficiente que sería el acto sexual. Tradicional, digamos. Me río porque no da una respuesta en realidad, entonces hay que, digamos, elaborarla a partir de los datos que nos propone. Cantar en el trabajo, charlar y silbar sería una respuesta accesoria cuando uno lo único que tiene que hacer es trabajar. Entonces lo que se pregunta Watson es, o lo que anhela Watson es que algún día se puedan establecer realmente cuáles son las reacciones sanas, útiles y científicas en un laboratorio. Establecer así cuáles son las normas de respuesta, las normas de conducta, y lo que se salga de la norma es una reacción inútil, perjudicial y accesoria, y por lo tanto poder modificarla.
Eso es lo que Watson, les digo más o menos al final del cuento, Watson encuentra que puede modificar conductas, y él sabe que eso es absolutamente potente y poderoso. Entonces, a él lo que le va a interesar más bien es ver cómo se modifican las conductas, lo que él llama reacondicionamiento. Después toda la cuestión teórica, como dar una definición de las emociones, no le va a interesar, no es de Watson eso. Esto es una introducción, ¿sí? Entonces tenemos que va a trabajar con niños para ver cuáles son aquellas emociones que son innatas, hereditarias, no aprendidas. No le va a interesar tanto ver, digamos, qué son las emociones. Quiere saber cuáles venimos, cómo se forman otros tipos de respuestas emocionales y cómo, sobre todo, cómo se puede modificar la conducta. Después de realizar una serie de experimentaciones para, digamos, refutar lo que se consideraban emociones innatas, como el miedo a los animales, se consideraba que el miedo al animal, y el miedo al animal peludo sobre todo, era un miedo innato. Bueno, él encuentra que no todos los niños tienen miedo a los animales. Encuentra que, sin embargo, hay 3 tipos de respuestas emocionales no aprendidas. Les recomiendo que lean la página 152. En ese subtítulo, ese párrafo está condensado todo. Encuentra que hay 3. 3 formas de respuestas emocionales provocables a partir de 3 series de estímulos. Estas formas de respuestas las podemos llamar, por conveniencia las llamaremos, dice, miedo, ira y amor. O sea que estas 3 son innatas, o sea, ya venimos con esas 3 reacciones. Venimos con esas 3 formas de respuesta que se producen a partir de 3 estímulos. Se va a cortar en cualquier momento. No sé si tienen dudas. Si no, corto y vamos a las preguntas. Por las dudas. Yo, profe, le quería hacer una consulta. Ujú. A mí me da como que tomó a Darwin, una parte de Darwin, una parte de James y estructuró eso. ¿Puede ser o no? Sí, bien. Porque toma lo de lo que es hereditario de las reacciones y después de James todo lo que es, por mí, lo que es la estructura de pensamiento y eso. No sé si está bien. Un segundo. Funciona entre herencia y... Profe, se le está cortando de nuevo. A diferencia de Darwin, que estaba centrado en comparar al ser humano con el Profe. resto... Profe, se le cortó, no. Sí, perdón, se le cortó y no se escuchó todo lo que dijo anterior. Bien, entonces... Creo que es el peor día del año con respecto a la conexión. Bien, vamos. Estoy tratando de hilar lo que venía diciendo. Sí, toma mucho de Darwin, en el sentido de que para Darwin las expresiones de las emociones eran hereditarias. Entonces está también en esta pregunta sobre emociones y herencia. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Hay ciertas pequeñas diferencias. Por un lado,
Watson no le interesan las expresiones de las emociones, sino la emoción como una respuesta frente a un estímulo. Y por el otro lado, Darwin estaba enfocado en comparar al ser humano con los animales, y por lo tanto estudiar filogenéticamente a lo largo de lo que sería la vida de la especie, cuáles serían nuestras expresiones emocionales más antiguas. Estaba en el enfoque filogenético, estaba viendo al ser humano y tratando de descifrar cuáles son las respuestas emocionales más antiguas. El desarrollo ontogenético. Por eso se centra en niños, y los niños que más alejados, si no se escuchó de nuevo. Bien. No sé qué pasa, o sea, no sé qué puedo hacer al respecto, a ver. Si no, no sé, apago la cámara, ¿servirá eso? ¿O es solo mi introversión? Bien, pruebo, qué sé yo, no sé. Era ahí. Bien, entonces tenemos que está en la pregunta de Darwin, en la pregunta darwiniana, si quieren le podemos decir, de las emociones y los instintos, pero focalizándolo primero en niños, ¿sí? En la vida ontogenética, y luego preguntándose por las respuestas, qué respuestas hay frente a ciertos estímulos. Y va a encontrar que hay tres formas de respuesta no aprendidas, que se dan con tres estímulos distintos. Uno de ellos lo podemos llamar miedo, otro de ellos podemos llamarlos ira, y otro tipo de respuestas las podemos llamar amor. Y les sugiero que vayan a la página 156, 157, que está justamente el esquema que él hace en torno a estímulo y respuesta. Tienen exactamente el esquema ahí. Dice: por lo común llamamos miedo a las respuestas de suspensión de la respiración, sobresalto de todo el cuerpo, llanto, defecación y micción. Nosotros observamos esas respuestas que se dan cuando se producen estos dos estímulos: ruido fuerte o falta de base de sustentación. Entonces, frente a estos estímulos incondicionados, o sea que sucede sí o sí, que frente a un ruido fuerte, o lo levantamos al niño y de manera tal de que pierda el sustento, frente a estos estímulos tenemos respuestas: suspensión de la respiración, sobresalto, llanto, defecación, micción. A este tipo de respuesta lo llamamos miedo. Y estos son innatas, estos son... Innatas, este tipo de respuesta por un ruido fuerte, eso le pasa a todo el mundo. O sea, cualquier ser humano suena y tiene miedo. Pero y el tenerle miedo a la cucaracha, estamos condicionados, que sería culturalmente, por así decirlo. Sí, está muy bien. Estamos condicionados a tener miedo. O sea, que ese miedo en realidad es una respuesta condicionada, pero esto es una respuesta innata. Incondicionada se llama. Cuando es innata, es frente al estímulo incondicionado de ruido fuerte o de falta de base de sustentación, se da esta respuesta emocional que podemos llamar de miedo, que es llanto, micción, defecación, suspensión de la respiración. Lo central acá es que él está observando conductas, está observando respuestas. No le interesa que le llamemos miedo a eso. Eso es William James, eso es introspección. Es, ¿siento o no siento? ¿Es miedo lo que siento o es pánico? No sé, no me importa.
Resulta que si hay un ruido fuerte, nos va a producir algún tipo de respuesta, que es sobresalto de todo el cuerpo, y a eso lo podemos llamar miedo. Pero lo que uno encuentra es que hay una correlación entre estímulo y respuesta. Eso es lo que le interesa a Watson. Lo mismo va a pasar con la ira y el amor. ¿Qué es la ira? Y bueno, son las respuestas que podemos observar como rigidez de todo el cuerpo, gritos, suspensión de la respiración, coloración de la cara. ¿Sí? Eso es ira. Que se producen con el estímulo incondicionado de la restricción de los movimientos corporales, o sea, impedirle al niño moverse. Vos impedís a cualquier niño de movimiento y vas a tener esta respuesta, coloración de la cara, gritos, y a esa respuesta nosotros lo llamamos ira. O sea que según Watson, lo innato es si nos frenan, o sea, si nos frenan el movimiento, eso es lo que nos produce estas sensaciones, pero, por ejemplo, una cachetada no es, se me ocurre esto, porque siento que solamente si no te moves tenés ira, pero si alguien te pega una cachetada, sentís ira también. ¿Eso es condicionado o son condicionados en ese caso? No sé, pasa que la cuestión es que Watson, repito de nuevo, es trabajar en el laboratorio con niños. Por ahí no le pegó un cachetazo al pibe. Claro, estoy pensando que no podía. Claro. Por ahí no le pegó. Poder podía. Se hizo cosas de esa índole, pero por ahí justo esa no. Entonces, si no le pegó un cachetazo, no la puede poner. Pegarle no aparece. No sé si porque no lo hizo, o si porque lo hizo y no resultó. No menciona eso él. ¿Se entiende? Como no lo pudo probar, no puede garantizarlo. Pero ahora me estoy dando cuenta que todo esto lo hizo con nenes y claro, no daba que vaya y le pegue una cachetada, claro. Claro, debe haber otro tipo de... Él te muestra lo que llegó a ver. Está muy bien, la verdad que es interesante para que ustedes vean que es alguien que está trabajando con conductas observables, conductas frente a estímulos. Él dice, no estamos seguros que estos tres sean los únicos, ni que existan otros estímulos que la provoquen. O sea, puede ser que si le pegás, también evidentemente va a haber una respuesta de ira, pero no lo probó, y al no probarlo, él no puede poner las manos en el fuego por eso. O sea, no está refutado, no está contrastado. Entonces, no lo sé. Él te muestra lo que hizo, y también va a lo que serían las formas emocionales de respuesta, que sería gorjeo, arrullo, cese del llanto, manifestaciones cariñosas, básicamente, a ese tipo de respuestas que se producen cuando se lo acaricia al niño, lo llamamos amor. El estímulo incondicionado es acariciarlo. Y la respuesta es esto. Si estaba llorando, deja de llorar. Y es como gorjeo, arrullo. Generalmente no utilizamos esa palabra. Pero bueno, sería como los ruiditos que hace el bebé. Así que lean 155 al final, hasta la 157, que es todo lo que acabamos de decir. Y después él lo que hace, y esto lo menciono nada más para que ustedes vean cuál es el verdadero propósito de Watson. A Watson le van a decir, bueno, a ver, lo que vos decís que es amor, en realidad no es amor, es cariño, o es placer. Y dice, bueno, Watson le dice, no me interesa lo que están diciendo, no voy a entrar en esa polémica. Dice, la verdad que no, digamos, mi propósito no es ponerle nombre a las emociones, porque eso hace William James. Mi propósito, diría Watson, es observar respuestas que se dan frente a determinados estímulos. El verdadero objeto del conductista es verificar si se puede relacionar la respuesta con el estímulo. Es muy, digamos, no me sale el adjetivo, pero es como alguien que está muy focalizado él sabe lo que está buscando. Correlacionar respuestas y estímulos. Todo lo demás no es su método.
Es como muy limitado su método, pero muy potente a la vez. Y entonces, ya una vez que responde cuáles son nuestras emociones originarias, hereditarias, o sea, con aquellas emociones con las que nacemos, se va a preguntar, bueno, ¿cómo adquirimos nuevas? Y ahí va a realizar con lo que sería la técnica del condicionamiento de respuesta, le va a producir a un niño llamado Albert la respuesta condicionada al miedo a las ratas. El niño, Albert, no le temía ni a las ratas ni a los animales peludos, pero Watson ya sabe cómo hacer para ser el terror de los niños, que es producir ruidos fuertes uno tras otros. Entonces, le mostró la rata no le parecía nada terrible. Saca la rata y empieza a producir ruidos fuertes, el ruido fuerte da como respuesta, ¿sí?, el llanto. Y tratar de digamos, de salir de la situación. Vuelve otra vez a mostrar la rata y la asocia con el ruido fuerte. ¿Sí? Varias veces. Hasta que después ya solo le muestra la rata y produce la respuesta de miedo. Quedó asociado el ruido fuerte a la rata. Y tienen la misma respuesta. Lo logró. ¿Sí? Watson logró aterrorizar a un niño. ¿Esto, profe, se podría relacionar con la ley de asociación que hablaba Hume o no? Claro. A ver, bien, interesante. Pero acá estamos asociando acciones. Estamos asociando estímulos y respuestas. No es una asociación que está vinculada al conocimiento, no es un sujeto que conoce de Watson, es un sujeto que actúa. Estamos cerca, es como Hume, Darwin, en el sentido de estamos en un cuerpo biológico, en un individuo que reacciona frente al ambiente. Está la asociación claramente, pero orientada hacia la acción, no a un sujeto que conoce, y dentro de este conocimiento tiene percepciones que pueden llamarse pasión, y dice, me siento mal porque me siento humillado, porque mi padre, no sé, es un delincuente. No es ese sujeto pasional que va asociando ideas y percepciones, sino que es un sujeto emocional que responde frente a estímulos. Y ahí tenemos la pregunta integradora. Eso podría ser una pregunta integradora. Solo le faltaría una partecita nada más. Entonces, claro, en Hume se asociaban ideas y percepciones, pero acá en Watson se asocian acciones. O sea, no importa lo interior, la conciencia, no importa esas cosas porque no puede ver, entonces no importa la acción. Exacto. Claro. O sea, ese ruido fuerte condiciona a eso y asocia el ruido fuerte a la rata. No importa lo que pasa adentro, es esa acción. Claro. Y a esa respuesta que sería de gritos, la vamos a llamar miedo, nosotros, adultos. Pero es una respuesta de grito asociada a un estímulo. Cortas, diría Watson. Profe, es lo de Pavlov. Sí, con es el lo de perro, lo Pavlov. mismo. Sí. Con la naranja mecánica también. También. Es eso. Sí, es eso. Es asociar estímulos, producir respuestas. Y ahora se va a preguntar, ya se preguntó, ¿con cuáles nacemos? ¿Cómo se van formando nuevas formas de respuesta? Por ejemplo, esta respuesta de miedo que el niño no tenía. Ahora se va a preguntar cómo perdemos las emociones, cómo las modificamos, y ese es el capítulo 8. El capítulo 8 es lo que va a mostrar, es el trabajo que hizo con el niño Albert para eliminar esta conducta, esta forma de respuesta emocional de miedo a las ratas. Lo va a someter a distintos métodos. Uno de ellos es, ¿cómo lo llama? El desuso, o sea, pasa meses sin mostrarle una rata, a ver si, digamos, a partir del desuso deja de temerle a ese estímulo, y bueno, no sucede, le sigue temiendo a las ratas. Hace lo inverso, le aplica frecuentemente, o sea, le muestra ratas, o lo rodea de ratas
con frecuencia de manera tal de que, no sé, por costumbre se vaya perdiendo el miedo, tampoco lo logra. Le habla sobre la rata, le dice, mirá, la rata no tiene nada contra vos, etc. El método de la organización verbal tampoco sirve. Va con el método de la socialización, que es que en realidad Albert se reúna con otros niños que no le tienen miedo para que vea que no hay nada que temer, pero tampoco logra sacarle el miedo y más, empieza a desarrollar cierta ansiedad social frente a los otros niños, porque le están haciendo bullying después de todo. Y va a su método que se llama de reacondicionamiento o incondicionamiento. En realidad la palabra tendría que ser reacondicionamiento, pero ya existe esto en educación física. Y estamos en la escena, yo no lo puse mucho de relieve porque tiene que ser una clase condensada, breve, pero estamos en la escena norteamericana, ¿sí? Estamos en la cuestión de la importancia del mercado, la cuestión de ver cómo Watson en cierta medida está tratando de vender su producto, su patente. Entonces ya existe ese nombre de reacondicionamiento, le pone incondicionamiento, pero se trata de reacondicionar la respuesta. ¿Qué hace? Bueno, lo que va a utilizar él, uno de los descubrimientos que tiene, retrocede un poquito a la página 164, donde dice resumen, léanlo, son 3 paginitas. Él en el resumen introduce la importancia de lo que consideran los factores glandulares y viscerales, que es básicamente las respuestas fisiológicas vinculadas a la digestión. Dice, la sociedad no se ha sabido valer de estos factores glandulares. Tenemos que apropiarnos, porque son muy importantes para modificar las conductas. Entonces, en el método de reacondicionamiento, lo que hace es intervenir un poco más en la alimentación de Albert, estar en el momento de la merienda, y a la vez que estaba frente a la rata, Albert junto a la rata, que Albert tenga su merienda, de manera tal de que vaya asociando la merienda, que es un momento placentero, digamos, que da una respuesta que podríamos llamar de amor, ¿sí? una respuesta placentera, que intervienen los factores glandulares, las vísceras, de manera tal de que el niño vaya asociando la rata a la merienda, de manera tal de que pueda tolerar a la rata en principio, y después incluso hasta comer con una mano y con la otra mano tocar el animalito, dice. Prueba evidente de que se habían reentrenado sus vísceras simultáneamente con las manos. Ese es el método de reacondicionamiento. Reentrenar las vísceras. Es básicamente utilizar otros estímulos, en este caso el estímulo de amor, para modificar el estímulo, digamos, la respuesta de miedo. Y ahí es cuando Watson abre como la puerta a la gloria, según él puede modificar conductas. Eso es fundamental en la vida de los seres humanos. Vayan a un centro de adicciones y digan, tengo el método para modificar las conductas. ¿Dónde? Van a decir. O sea, básicamente, por favor, aplicalo. Fíjense que él, cuando encuentra esto, que puede modificar conductas, ahí está la naranja mecánica, ¿no? Si no vieron la película, les recomiendo que la vean. Dice, esto nos abre verdaderas perspectivas para la aplicación práctica en el hogar, en la escuela y en la vida cotidiana. Porque, ¿qué es la escuela sino un momento en donde uno tiene que reacomodar algunas respuestas? Entonces, dice, si pudimos modificar esta respuesta de miedo, podemos también modificar otros tipos de organizaciones emocionales.
toda la organización emocional está sujeta a las mismas leyes y tienen el mismo origen y también la misma forma de eliminación. Y ahí es cuando, ya estamos cerrando el texto de Watson, él lo que va a hablar es sobre, bueno, de qué manera utilizar el método conductista en la vida social. ¿Sí? Entonces, la familia, ¿no? La familia es digamos, un ambiente en el cual uno va modelando las respuestas. Te dicen, no hagas eso, y tarde o temprano dejas de hacerlo. Y también, ¿qué empleo, o sea, cómo hace la sociedad para modificar conductas? Si la sociedad quiere modificar una conducta, ¿cómo lo hace? Profe, ahí me quedó, cuando leí el texto, me quedó una duda. Él dice de eliminar a las personas que no entran, no encajan, o sea, con eso, con la conducta. Está en algún lado, yo lo reprimí. Si lo leí, Sí, lo porque reprimí. hay una parte como que dice, como que a los que no pueden modificar la conducta, como que hay que eliminarlos, reservarlos. Claro, eso me sirve para señalarles que estamos en una escena anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, hay cosas que nosotros leemos que nos producen rechazo, que nos hubieran producido rechazo también en 1925, pero, digamos, Watson no sabía de las prácticas de los nazis, ¿sí? En Estados Unidos se hacían también prácticas de ese estilo. Por ejemplo, no sé, a los que tenían problemas de debilidad mental, a las mujeres, como, digamos, aplicarle un método de anticoncepción para que no puedan tener hijos, cosas por el estilo. Pero sí, está toda esta escena de que la ciencia puede explicarlo todo y puede mejorar, o puede intervenir, o más bien, lo digo de otra manera, la ciencia tiene que intervenir en la vida cotidiana de las sociedades. Y evidentemente, si prueba la ciencia que este individuo no puede modificar su conducta, y bueno, desde el punto de vista científico lo más razonable hubiese sido que lo eliminen. Ese sería el razonamiento de Watson. Hay que tener en cuenta de que estamos en una escena anterior a la Segunda Guerra, ¿sí? Y que también, digamos, nosotros vimos con los franceses, con Ribot y Dumas, cómo el avance en la ciencia había llevado a crímenes de guerra que no se habían visto antes y habían producido cuadros psicológicos como el gran choque, ¿sí? La utilización de bombardeos o de armas químicas, pero en Watson no está todo, está todavía el optimismo con respecto a la ciencia, que la ciencia puede mejorar la vida de los seres humanos. Y por lo tanto, sí, lo que él va a tratar de dar consejos es sobre en la crianza de los niños, y por el otro lado sobre el sistema penal, que es el sistema que modifica las conductas. Robaste, bueno, listo, hay un castigo. Dice, bueno, suplamos o sustituyemos, o cambiemos, mejor dicho, el método del castigo penal, con el método conductista. El buen día en que todos los abogados y juristas resuelvan hacerse conductistas, vamos a tener una teoría del castigo mucho más científica que la que tenemos ahora, que es una teoría religiosa, de agarrar a alguien que cometió un delito y excluirlo de la sociedad. Y con respecto a los niños, va a decir, bueno, no conviene que el padre castigue porque en realidad por ahí el golpe se produce después de varias horas y el niño no puede asociar que lo que hizo fue castigado, o más bien puede desarrollar también cierto estado psicopatológico como el masoquismo, o el padre mismo puede ser asociado a una figura, digamos, de miedo. Entonces no conviene utilizar el castigo. En todo caso, diría, conviene tener en algún futuro una mesa electrificada, de tal modo de que si el niño quiere romper el jarrón, le va a dar una reacción eléctrica antes. Está en la página 182, por si no me creen. ¿Eso lo dice en serio o lo dice como un chiste? Eso. No, no es chiste. Lo está diciendo en serio.
No sé si vieron Los Simpsons, uno de los primeros capítulos de las primeras temporadas, cuando van con alguien que quiere modificar también la conducta con descargas eléctricas entre los Simpsons y terminaron agotando el sistema eléctrico de Van la ciudad. a una terapia familiar van. Sí, Se termina agarrando todo a palazo. sí, sí. Bien, y bueno, para cerrar, en la última página él habla sobre la cuestión del ambiente. La vida emocional del hombre se establece gradualmente por acción del ambiente. ¿Sí? Muy de Darwin eso, ¿no? Pero ahora este proceso de construcción ha sido improvisado o equivocado. Porque, digamos, las formas de conducta todavía no se están estableciendo de una manera científica y los métodos conductistas pueden, digamos, establecer cómo sería el ambiente adecuado para desarrollar las emociones adecuadas. Se puede planear el ambiente. Porque dice, y con esto cierro, ¿quién no tiene un amor, ira o miedo infantil? ¿Sí? Sus tres conductas, sus tres respuestas innatas, las llama también infantiles. ¿Por qué? Y porque básicamente la infancia también es el terreno en el cual ahí estaba disputando a quién. A Freud, ¿sí? Entonces dice, todos tenemos amores, iras y miedos infantiles, en el sentido de, tratando de decir como un deseo inconsciente infantil, pero conviene, digamos, aplicar el método conductista y no el método anticientífico del psicoanálisis. Y con los avances que se hicieron en torno a las formas emocionales de respuesta, digamos, bajo una forma experimental, tampoco hay que recurrir al método de Watson, perdón, al método de James, que es el método introspectivo, que tampoco es científico. O sea, cierra el capítulo 8 con lo que había abordado ya al principio de todo esto en el capítulo 7. Mostrando la importancia que tiene, digamos, planificar el ambiente para desarrollar formas emocionales de respuesta. Eso sería Watson. No sé si han tenido dudas, consultas. Bueno, vamos a Dilthey, nos quedan 15 minutos. Vamos a tratar de introducirnos a Dilthey. El texto de Dilthey se llama La comprensión de otras personas y de sus manifestaciones de vida. Fue escrito en 1910. Forma parte de una compilación que se llama Mundo Histórico. Y menciono esto porque es importante la cuestión de la historia. Porque los animales no tienen historia, los seres humanos tenemos. No hay una clase de historia de los gatos en la cual asistan gatos para saber sobre su propio pasado. ¿Sí? Nosotros nos juntamos y hablamos sobre el pasado del ser humano. Entonces, a lo que voy es, Dilthey está buscando encontrar un método para abordar lo propiamente humano. Y lo específicamente humano va a ser todo el mundo de la cultura, el mundo de la historia, el mundo de los signos, el mundo del sentido. ¿Y por qué hace esto? Y como una manera de responder a todos los avances que se venían dando en el siglo XIX, y también a principios del siglo XX, como Watson, que daban muchísima importancia a lo biológico,
que trataba de reducir todo al método de las ciencias naturales. Fíjense cómo Watson trata de reducir la psicología a una ciencia natural. No hablando de conciencia, no hablando de estados emocionales como introspectivos, sino hablando de estímulos, respuestas, herencia. Bien, Dilthey, que es anterior a Watson, está tratando de encontrar algo que sea un método propio de las ciencias del espíritu. Las llama así, pero son las ciencias humanas, ciencias de la cultura. Y entonces se va hacia la búsqueda de este método, que es el método de la comprensión. Nosotros, en el mundo de la cultura, comprendemos a los demás y a nosotros mismos. Comprendemos signos. Les damos un sentido. De acuerdo a lo que sería, él lo llama espíritu objetivo, pero es como de acuerdo al orden simbólico, de acuerdo al código que se está manejando en ese momento. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que va hacia la búsqueda de un método propio de las ciencias humanas, o ciencia del espíritu, que se llama comprensión. Y en vez de focalizarse en el cuerpo biológico y en la vida, va a construir un concepto, que sería como el hecho, que es la vivencia. Y la vivencia es la subjetividad, la dimensión subjetiva de la vida. Es nuestra interioridad. Nosotros lo llamamos subjetividad en la facultad. Es la interioridad de uno. Es algo que nosotros tenemos internamente. Y esta vivencia se da siempre en un fluir temporal. Hay algo, o sea, Wundt tomó varias cosas de Dilthey. Estamos en esta cuestión de la temporalidad. Entonces, lo importante es que ustedes vean que en Dilthey vamos a encontrar un método propio del humano que pone en juego, y esto está en el teórico desgrabado, la significación, el mundo de la cultura es el mundo de las significaciones, y la temporalidad, en el sentido de que el ser humano tiene historia. Es un ser temporal. Estamos habitados por tiempo. No vivimos en un puro presente como los animales, o suponemos que viven en un puro presente. Bien. ¿Qué más podemos decir? Tenemos 15 minutos. Bueno, no sé cómo están ustedes, pero... Vamos entonces al texto. Sí. Perdón, no entendí esto de que el ser humano vive en un tiempo. Sí, estamos hechos de tiempo, digamos. Es filósofo Dilthey, ¿sí? No es que yo me quiera hacer el raro. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que los seres humanos tenemos historia. Los seres humanos nos enfrentamos a un mundo que va cambiando y que nosotros mismos hacemos que cambie. Y tratamos, digamos, de comprender el cambio. Por eso se llama vivencia, porque es algo, digamos, que es un fluir. No es la vida detenida en un momento, ni la vida biológica, sino nuestra propia subjetividad que se va, digamos, desarrollando a lo largo del tiempo. No sé si quedó claro. En todo caso, volver a preguntar. Sí, profe, quedó claro para mí. Bueno. Bien, entonces creo que podemos ir al texto. Les sugiero que lean el principio del texto, que son, no sé, 2 párrafos. Dice: la comprensión e interpretación es el método de las ciencias del espíritu. Lo que acabamos de decir. Sobre la base de la vivencia y de la comprensión de uno mismo,
se constituye la comprensión de las manifestaciones de vida de los otros. Y lo que está buscando él es armar una teoría del saber. Él está tratando de fundar las ciencias humanas bajo el método de la comprensión. ¿Y qué es lo que comprendemos? La vida de los demás a partir de nuestra propia vivencia. Nosotros vemos distintas signos, que a los signos él los va a llamar manifestaciones de vida. Nosotros vemos distintos signos y tratamos de comprender el significado de ese signo y comprender a la interioridad que está atrás de ese signo. Por ejemplo, alguien nos ofrece el puño, y ese que es un signo, que es una acción, que es una manifestación de vida, tratamos de reconstruir el sentido de eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que se está proponiendo? Esa subjetividad que hizo ese signo. Entonces, queremos comprender. ¿Cómo? Bueno. Bien, eso. Corto y volvemos. Bueno, entonces, recapitulando. Las ciencias del espíritu, que son las ciencias humanas, tienen un método propio que es la comprensión, y recorta un hecho también propiamente el humano, que Dilthey va a llamar vivencia, que es básicamente la subjetividad. Ahora bien, ¿cómo comprendemos a los demás? A partir de sus manifestaciones de vida. ¿Qué son las manifestaciones de vida? Son los signos. Hay distintos tipos de signos. Uno pueden ser, digamos, los razonamientos, otros pueden ser las acciones, y otros pueden ser las producciones culturales, que son, digamos, manifestaciones de vida un poco más complejas, una obra de arte, un poema. Pero siempre que haya alguna acción realizada por un ser humano, nosotros podemos comprender el sentido y tratar de reconstruir qué es lo que estaba pasando con esa persona. Imagínense que van caminando por la calle y en la plaza hay una pareja peleando, discutiendo, ¿sí? A viva voz. Ahí ustedes tienen una manifestación de vida, por decirlo de alguna manera, que sería una acción, ¿sí? Que sería esta discusión. O incluso también pueden reconstruir qué es lo que están diciendo, entonces ya tienen también un razonamiento. Y a partir de ahí ustedes comprenden primero que es una pelea, ¿sí? Que están frente a una discusión de seres humanos. Y luego pueden reconstruir qué es lo que estaría pasando por la mente de estas personas. Y qué es lo que estaría pasando por la mente de estas personas es la vivencia. Eso es la vivencia, lo que pasa por la mente de las personas, diciéndolo así en términos nuestros. La subjetividad. Uno puede comprender la subjetividad del otro, a partir de las manifestaciones de vida. Ahora bien, si uno quiere comprender las manifestaciones de vida, les recomiendo que lean el punto 3, el espíritu objetivo. Uno tiene que tener un código, ¿sí? En el cual esos signos tienen un sentido. Yo me acuerdo que una vez, en un viaje de estudios, no sabía qué regalarle a quien me estaba haciendo de anfitrión, y le regalé un libro. Le regalé el libro y ya. El libro, no importa. Pero y yo le regalo el libro, y lo recibe, y sabe qué lindo, ya está, y sigue con su vida. Yo trataba de decirle que ese regalo lo había pensado durante mucho tiempo, ¿sí? Que fue realmente elegido. Y en un momento me dijo, te entendí, o sea, ya está bien, me gusta el regalo, está todo bien, pero no sigas con esta latineada de mostrar cariño, porque ya está. Si no hace tanta manifestación de vida, pues cambió el código, ¿sí? Es otro código el que manejaban en este país al que fui, donde, digamos, los regalos se daban de otra manera, o digamos,
La construcción social del regalo es otra. Entonces, esto que llama espíritu objetivo, Dilthey, que es aquello con el cual nosotros leemos los signos, es como el código. Lo va a llamar estructura regular y firme, ordenamiento común, es la forma diversa en que la comunidad objetivó el mundo sensible. Y volviendo al ejemplo del saludo con el puño, si alguien nos ofrecía el puño hace 5 años, lo íbamos a mirar con cara de ¿qué te está pasando? ¿Entendés? ¿Por qué no me saludás? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque no estaba el puño como forma de saludo hace 5 años. Había otro código. Y esto nos reintroduce a la cuestión del mundo histórico. La vida del ser humano se da en un contexto histórico de significación. Fíjense Darwin. Manifestaciones de vida de Darwin eran invariables. Si te metías en la máquina del tiempo, ibas a 10.000 años antes de la actualidad, y la expresión de la emoción iba a ser la misma. Porque estamos en el ambiente natural. ¿Sí? Los gatos ronronean y nos encontramos con un gato hace 10.000 años y va a seguir ronroneando. Ahora bien, el mundo del ser humano va cambiando. El mundo de la cultura es cambiante, es histórico. Bueno, a partir del espíritu objetivo es que nosotros podemos comprender las manifestaciones de vida de los demás. Y yo prefiero cerrar acá ya y retomar Dilthey, que nos quedaría la otra parte del texto, pero para que no sea una clase demasiado larga, además se está terminando. La clase que viene vemos Dilthey y Merleau-Ponty. ¿Dudas que tengan? ¿Consultas? Por ahora no. Bueno. Ok. Bien, eso es una introducción a Dilthey, lo seguimos en la clase que viene, entonces cualquier duda escriban en el foro, o en el privado, o en el mail. Y bueno, tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Gracias, Chao, profe, profe, buen fin de- igualmente. Chao, chao, buen fin de semana.